Buenos días, hermanos. Gracias por estar en sintonía con la clase de adultos de Escuela Dominical. Y quiero animarles a todos a estar cada semana en sintonía con los servicios de las 10 de la mañana, el de las 5 de la tarde, los miércoles, y también la Escuela Dominical a las 11:30. No se lo pierdan, va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Es un privilegio para mí estar aquí en esta tarde compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hermanos de la clase de parejas y Samar, les extraño. Mi esposa y yo oramos por ustedes y estamos anticipando cuando podamos reunirnos una vez más. Y a todos mis hermanos, sugieres, también les amamos y oramos por ustedes. Pues hermanos, vamos a estar estudiando una nueva lección, una serie de lecciones. Vamos a estudiar el libro de Moisés. Y en estas lecciones viajaremos con Moisés desde el palacio hasta el borde de la tierra prometida. Subiremos al monte Sinaí, caminaremos por el desierto y aprenderemos verdades sobre la amistad, la idolatría y la provisión milagrosa de Dios. Pero sobre todo, observaremos la increíble fidelidad de un Dios que está con usted en cada paso de su vida. Bueno, quiero que vayamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 8 hasta el capítulo 2, versículo 15. Si tienen sus Biblias, les pido que tomen su Biblia para que puedan seguir la lectura. La primera lección es Moisés en el palacio. Empezamos la lectura. Entrando, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve.
Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tus escrituras y escuchar tu palabra y oír tu palabra. Te pido, Padre, en esta mañana de que me uses para ser de bendición a mis hermanos, que las palabras que salgan de mi boca sean agradables a ti, Padre Santo, y que sean para edificación de mis hermanos. Bendice todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la Biblia cubre la vida de Moisés desde su nacimiento hasta su muerte. El comienzo de su vida y el enfoque de esta lección es un hermoso cuadro de la protección providencial de la preparación divina, un tema que a menudo se encuentra en las vidas de aquellos a quienes Dios ha utilizado especialmente en la vida de Moisés. Moisés, como Ezequías y Daniel, creció en un palacio y fue asesorado por un gobernante totalmente opuesto a los caminos de Dios. Sin embargo, su entorno no determinó su destino. En lugar de ello, Moisés escogió pararse firme por el Señor y finalmente fue usado por Dios de una manera singular y milagrosa. Hermano, hermana, amigo, amiga, no importa cuál sea su pasado. Como Moisés, usted todavía puede ser usado por Dios. Considere otros ejemplos bíblicos de hombres que Dios usó a pesar de sus pruebas o desilusiones pasadas. Abraham no confió en la promesa de Dios de darle un niño a través de Sara. Entonces él tomó el asunto en sus propias manos y cometió adulterio. Aún así, Dios lo usó como el padre de muchas naciones. Isaac mintió acerca de ser esposo de Rebeca cuando fue asustado por los filisteos. Isaac también favoreció a Esaú sobre Jacob. Dios todavía, hermanos, usó a Isaac en la preparación del camino para la nación de Israel. José fue engañado por sus hermanos y afrontó algunas de las pruebas peores imaginables. De todos modos, decidió ceder ante el Señor y confiar en Él. El Señor sacó a José de sus peores momentos y le colocó en una posición de honor. A menudo los cristianos usan sus trasfondos como una excusa por el fracaso de sus vidas. Sin embargo, Dios es mayor que una vida decepcionante o un pasado desalentador. Su palabra es clara en que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo. Su presencia morando en nosotros nos puede permitir vencer el pasado y anhelar el futuro. Filipenses 4:13, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si quieren tomar notas, les animo a hacerlo, ya que esto les ayudará a estar atentos a la enseñanza que vamos a escuchar. Ahora veamos entonces el día de hoy 3 aspectos acerca del comienzo de la vida de Moisés. Moisés fue, número 1, preservado por Dios.
Moisés fue preservado por Dios. Como Dios es el dador de la vida, solo Él determina cuándo comienza o termina nuestra vida. Qué verdad tan maravillosa es saber que Dios gobierna sobre todos y que aun si los reyes proponen, Él puede disponer. Tal era el caso de la vida de Moisés. Faraón intentó exterminar a todos los muchachos judíos jóvenes, pero Dios decidió conservar a Moisés para una tarea especial que había planeado específicamente para él. Así como Dios tenía un plan para Moisés, hermanos, Él tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Un objetivo único que solamente usted y yo podemos realizar. Un profesor en una escuela de medicina una vez le preguntó a sus estudiantes lo que recomendarían en la siguiente situación. Declaró lo siguiente: un marido y una esposa han venido a buscar su consejo. La esposa está embarazada y tiene tuberculosis. El marido tiene sífilis. Han tenido 4 niños ya. Uno es ciego, otro ha muerto, uno es sordo y el más joven tiene tuberculosis. ¿Qué les recomendaría si le preguntaran si deberían abortar? Oh, hermanos, casi inmediatamente los estudiantes comenzaron a decir que recomendarían el aborto. Había un bullicio en el salón. El profesor hizo callar a la clase y dijo: felicidades. Acaban de tomar la vida de Beethoven. El objetivo eterno de Dios no siempre es inmediato ni es claro. Como en el caso de Moisés, Dios puede usar hasta una simple partera para realizar su plan de preservación. En este pasaje vemos que Faraón ordena que las parteras hebreas maten a todos los niños hebreos. Las parteras tomaron una opción muy sabia. Como leemos en el versículo 17, decidieron temer a Dios y salvar a los niños. Estas parteras honraron a Dios y en cambio Dios las honró a ellas. Vemos otro ejemplo de la protección providencial de Dios cuando la madre de Moisés, Jocabed, le remite al cuidado de Dios en el arca de madera en la orilla del Nilo. Sabía que no le abandonaba porque sabía que podía confiar en Dios para la preservación de su hijo. Hay una gran lección aquí para los padres hoy de confiarles a Dios las vidas de sus niños. Hermanas madres jóvenes, a menudo cuando vienen a la iglesia no quieren llevar a los niños a la guardería. Es increíble. Porque la primera vez que mi esposa y yo vinimos aquí a la iglesia, nos recibieron con muy hermoso toda la recepción. Mis 2 niñas tenían 5 y 4 años, estaban pequeñas. Y me dijo una de las hermanas: ¿podemos llevar a sus hijas a la guardería para que ustedes puedan escuchar bien la predicación? Mi niña menor empezó a llorar, hermanos. ¿Creen ustedes que no fue mi esposa la que dijo que no se vaya? Fui yo, hermanos. Yo fui el que decía: no, déjenla conmigo. Y mi esposa me dijo: no, déjala, va a estar bien. Oh, hermano, yo me estaba comiendo las uñas. Pero es otra historia. Amén. Ahora, hermanos, Dios cuidó de Moisés en la arquilla. Lo guardó de los cocodrilos y protegió de soldados que le pudieran haber encontrado y cumplir la orden de Faraón de matar a los niños hebreos. Este tipo de protección se acentúa en el canto que dice: Dios cuidará de ti. Y las letras de este canto dicen así. No lo voy a cantar, hermanos, porque si no ya todos apagan la internet. Pero dicen las palabras: si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. La preservación de Dios de Moisés seguramente debería enseñarle a los creyentes hoy que no importa qué tan extremas sean las circunstancias, podemos depositar nuestra confianza completa y plenamente en nuestro Padre Divino.
La persecución de Moisés no es un incidente aislado. Muchos hombres de la Biblia fueron perseguidos también hasta la muerte. José fue falsamente acusado, lanzado a prisión y dejado para morir una muerte solitaria. Sin embargo, el Señor le salvó y le hizo el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. Sansón cayó en la trampa de Dalila, pero Dios le permitió vivir el tiempo suficiente para sostener los dos pilares medios y derribar el templo de los filisteos en Dagón, librando a los israelitas de los filisteos. Pablo afrontó mucha persecución. Sin embargo, durante su primer encarcelamiento, escribió 4 grandes epístolas. La Biblia repetidamente nos enseña que Dios preserva a aquellos que le honran. Ahora vemos letra A. Sus padres honraron a Dios. Sus padres honraron a Dios. Los padres de Moisés decidieron obedecer a Dios y no al hombre. Se dieron cuenta de que había una mayor ley que la de Faraón. Aquellos que, como los padres de Moisés, defienden a Dios en situaciones difíciles realmente hacen un impacto grande para Dios. Para honrar a Dios en un mundo generalmente hostil hacia Él, debemos querer ser diferentes. El apóstol Pablo nos insta en Romanos 12, 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Salmo 127:3 dice la Biblia: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Letra A, vimos los padres de Moisés honraron a Dios. Letra B, sus padres fueron honrados por Dios. Después de que los padres de Moisés dieron un paso de fe, primero escondiéndole y después confiándole al cuidado de Dios, Dios se hizo cargo de todo lo demás. Como creyentes, es imperativo entender que después de que hacemos todo lo que podemos, lo que está al alcance de nuestras manos, podemos confiar en que Dios se hará cargo del resto. Hebreos 11:6 dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. La hija de Faraón encontró a Moisés en el río. Y solo en ese momento providencial, el bebé lloró, hermanos. Increíble. Aunque le reconociera como un niño hebreo, uno de aquellos que su padre había mandado a matar, Dios hizo que ella tuviera compasión de su niño y se arriesgó a enfrentar la ira de Faraón. Nosotros también tenemos que practicar este rasgo de compasión, de modo que Dios pueda permitir que nosotros hagamos una diferencia en las vidas de otros. Todos nosotros vemos con regularidad las necesidades que otros tienen y otros enfrentan. A veces no está dentro de nuestro alcance poder ayudar a otras personas, pero nunca deberíamos perder nuestro corazón de compasión. La compasión es lo que permite que hagamos una diferencia en esta vida. Judas 1:22 dice la Biblia: y algunos que dudan, convencerlos. Uno solo podría imaginarse la alegría en los corazones de aquellos padres cuando vieron la mano de Dios en la preservación de Moisés. Dios había honrado su fe y su obediencia. Número 1, vimos Moisés fue preservado por Dios. Número 2, Moisés fue preparado para la realeza. Moisés fue preparado para la realeza. Desde el principio, la mano de Jehová estuvo sobre la vida de Moisés. Dios le preservó, en primer lugar, de la muerte de manos de las autoridades y después de los peligros del Nilo, a fin de que pudiera prepararse para sacar a su pueblo de Egipto a la tierra prometida.
Moisés, letra A, fue traído por la hija de Faraón. La madre de Moisés confió en Dios y vio a Dios obrar milagros genuinos de su parte. Cada uno sabía que Moisés era uno de los hijos hebreos, que había sido condenado a la muerte, pero Dios milagrosamente hizo que él fuera traído al palacio de Faraón como el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Solo Dios podría haber hecho eso funcionar. Dios recompensó a la fiel Jocabed, permitiéndole cuidar a su propio hijo bajo las órdenes de la hija de Faraón. Sabiendo esto, debemos repetir las palabras del apóstol Pablo que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios obra en maneras que no entendemos. Gedeón Internacional es una asociación conocida por proporcionar Biblias por todo el mundo. Hasta ahora han entregado más de 1.8 mil millones de Biblias en más de 190 países. En su banquete anual de 1992, dieron un testimonio. Un hombre cristiano tenía el hábito de leer las Biblias Gedeón en los hoteles en donde se quedaba. Una vez fue a visitar el país de Canadá, fue a Montreal y se quedó en un hotel. Y sintió movido a escribir algún pensamiento espiritual en una de las páginas de esa Biblia. Al final de su tiempo de devoción, el hombre se arrodilló al lado de la cama y oró. Oró por su hijo, el cual no quería saber nada de las cosas de Dios. 3 años más tarde, el mismo hijo de él visitó el mismo hotel de Montreal. Se quedó en el mismo hotel y también en el mismo cuarto donde se había quedado su papá. Este muchacho estaba desconcertado, estaba deprimido. Hizo algo inusual. Tomó la Biblia y la abrió. Pero cuando la abrió se dio cuenta de que habían algunas notas escritas a mano y reconoció la escritura de su padre. El derramamiento del corazón de su padre por la salvación de su hijo conmovió tanto al joven que se arrodilló al lado de la cama y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Piense en las circunstancias favorables en su vida que solo Dios pudo ser responsable de llevar a cabo. Letra B, Moisés fue criado por los egipcios. Hechos 7:21 dice la Biblia: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Moisés fue criado por una familia egipcia y creció en Egipto, pero no se olvidó de su pueblo ni de su Dios. Qué maravilloso ejemplo para los cristianos de hoy. Mientras vivamos en este mundo, rehusemos ser impregnados por él mismo. Número 1, Moisés fue preservado por Dios. Número 2, Moisés fue traído por la hija de Faraón. Número 3, Moisés fue atraído por su pueblo. Aunque criado por los egipcios y educado en sus caminos, Moisés era un hebreo en el fondo. Ahora, como adulto, tuvo la oportunidad de ver cómo su pueblo estaba siendo vituperado. Lo que vio le apenó enormemente, quizás se impresionó al ver lo que realmente no veía de pequeño. Letra A, estaba dispuesto a dejar el palacio. Moisés estaba dispuesto a dejar el palacio. En Hebreos 11:24 él le dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta separación del gobierno de Faraón comenzó con una buena voluntad de dejar de vivir por vista y comenzar a andar
por fe. Letra B, Moisés estaba dispuesto a defender a su pueblo. Aunque no alabemos a Moisés por cometer asesinato, ni condonemos su acción que hizo, somos animados por el hecho de que corrió hacia la ayuda de un israelita que estaba en necesidad. Dios no nos llama a la cólera reaccionaria cuando vemos el maltrato de su gente, pero realmente desea que amemos y apoyemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Filipenses 2:4 dice la Biblia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Nunca sabemos a dónde podría conducir un pequeño acto de bondad. Los amigos íntimos de los creyentes deberían ser aquellos que los afilan, ayudándoles a ser más eficaces para el Señor. ¿Desea estar con otros cristianos? ¿Le afilan sus amigos íntimos y les animan a ser un mejor cristiano? ¿Está dispuesto a dejar las comodidades de este mundo para hacer una ayuda o un estímulo a la gente de Dios? Le animo a que lo haga. Procuremos ser sensibles a la dirección de Dios mientras animamos a su gente. Para concluir, hermanos, la mano de Dios estaba en la vida de Moisés antes de que naciera. Estaba con Moisés como un adolescente. Y veremos en las siguientes semanas que como adulto, Dios le usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios desea estar con nosotros también, hermanos. Él ansía conducirnos y dirigirnos en el viaje de la vida. Él está listo para trabajar poderosamente de nuestra parte. A pesar de nuestros errores o experiencias, esforcémonos para ser como Moisés, en su buena voluntad de aceptar la dirección y la responsabilidad dada por Dios, y determinemos pararnos firmes por Dios y por su gente en una cultura que es contraria a su palabra. Esto concluye la lección de hoy, hermanos. La próxima semana estaremos viendo la lección número 2, Moisés en el desierto. Quiero animarles una vez más, hermanos, a que nos mantengamos siempre en oración. Oremos por nuestro pastor, Chapel, el pastor Collins, el hermano Isaí González. Oren por mí, les pido sus oraciones y oremos unos por otros. Estamos anticipando cuando podamos reunirnos una vez más todos juntos y disfrutar de la comunión como hermanos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta lección de Moisés, Padre Santo. Te pido, Señor, de una manera muy especial de que alguna palabra o algo que se haya dicho en este día, Señor, sea de bendición y de ánimo y de ayuda a nuestros hermanos. Bendice, Señor, el resto de este día, Señor, y te pido que nos permitas estar una vez más en sintonía a las 5 de la tarde para la segunda porción de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.